¿Quién es el que vive? A su gloria. Y con Cristo tenemos. Dar un aplauso al victorio. Gloria al Señor. Vamos a orar, Padre. Adoramos y bendecimos tu nombre, Señor. Y te pedimos, mi Rey, que nos hables esta noche, que nos sigas enseñando. Tú eres Dios, el guerrero de guerreros y el libertador de libertadores, Señor. Como dijo el salmista, diestra mis manos para la batalla, mis dedos para la guerra. Adiéstranos en esta noche. Enséñanos, Dios, que tu Espíritu Santo nos derrama la revelación de tu palabra, dándote toda alabanza y toda gloria por los siglos de los siglos. Amén y amén. Gloria al Señor. Aleluya. Vamos a la palabra. Gloria al Señor. Y vamos a Mateo capítulo 10. Versículo 8. Mateo capítulo 10, verso 8. Leemos en el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. Sanad enfermos, limpiad leprosos, resucitad muertos, echad fuera demonios. De gracia recibiste, dad de gracia. Gloria al Señor. Vamos a sentarnos. Y en la clase pasada estábamos hablando de la guerra espiritual, del enfrentamiento en los aires. Gloria al Señor. Que así como los ejércitos pues se atacan con misiles usando los aires, gloria al Señor, también los ejércitos tienen otra estrategia, y es de mandar sus escuadrones, sus soldados a tierra y enfrentarse cuerpo a cuerpo con los soldados enemigos. Bendito sea el Señor. Y en el mundo espiritual es lo que llamamos la liberación de demonios. Gloria al Señor. La iglesia tiene que ser una respuesta a la necesidad de allá afuera, a la necesidad espiritual. Y mucha gente, no vamos a decir que todos, llegan a la iglesia con cautividades. Y la iglesia tiene que ser una mano ayuda a ellos. Y la solución al cautivo es la liberación. Ayer precisamente me llamó un familiar que sentían cosas en su casa. Yo fui hasta allá. El asunto era que a la señora se le había muerto la mamá hace unos meses, y ella guardó todas las cosas de la mamá en un cuarto. Y ahí sentían la pesadilla, los muebles, la ropa, todo. Y ella me decía: hermano, yo me acuesto en esa cama y amanezco cansado, con dolor en los riñones, escomal. Y duermo en mi cuarto y amanezco bien. Mis hijas se han enfermado, el esposo quedó sin trabajo. Desde que todo eso llegó a su casa, las cosas empeoraron. Y bueno, yo le explicaba algo del mundo espiritual. ¿Y qué me tocó hacer, hermano? Ungir todo eso, reprender, que el enemigo se aprovecha de eso. Gloria al Señor, porque nuestro
espíritu, nuestra parte espiritual se impregna en la ropa. Y así como el apóstol Pablo usaban los paños de Pablo para ponérselo a los enfermos y a los endemoniados y eran libres, así también el enemigo usa la ropa y usa las cosas que están impregnadas con la parte espiritual del muerto para hacer esas cosas. Me tocó ungir todo eso, reprender, ministrar. Pero el Señor, algunos no creen en estas cosas, pero es una realidad espiritual. Los ministré a todos, me vine tarde en la noche, y media hora a las 6 de la tarde la señora me acaba de mandar un mensaje: ahí, muchas gracias, mis hijos durmieron bien, dormimos bien, se siente diferente. Además, yo le dije, yo a las 5 de la mañana yo hago una transmisión en Google, si usted quiere. Bueno, fue la primera que se conectó esta mañana, y ella no quería buscar a Dios y se sentía como una pesadez. Dios rompió lo que fue y ya se... ¿Verdad? Gloria al Señor, porque es una necesidad espiritual, existe, es real. Gloria al Señor. Y Jesús nos mandó a hacer liberación. Por eso hemos leído en Mateo capítulo 10, verso 8. Si usted va antes del verso 5 en mi Biblia, hay un subtítulo que dice misión de los 12, misión de los discípulos. Dice el verso 8: sanar enfermos, limpiar leprosos, resucitar muertos y echar fuera demonios. Es una orden. Es que el que haga liberación no tiene que sentirse el superior y el más espiritual. No, usted simplemente está obedeciendo lo que Dios le manda a hacer. Y saber siervos inútiles somos. Estamos haciendo lo que Dios nos mandó a hacer. Hermano, como le dije en la clase pasada, Dios nos va a mandar a hacer algo que nos haga daño a nosotros. No. Igual como te manda a sanar a un enfermo, igual como te manda a evangelizar, te manda a echar fuera demonios. Gloria al Señor. Vamos a Marcos capítulo 16, verso 17, dice: y estas señales seguirán a los que creen, en mi nombre echarán fuera demonios. La liberación no es un don. A veces usted escucha mucho: ay, ese hermano tiene el don de la liberación. No. Si usted estudia los dones dados por la Trinidad, porque el Padre da un grupo de dones, el Jesucristo da otro grupo de dones, que son los del Padre, está en Romanos capítulo 12. Lo que da Jesucristo son los dones ministeriales, está en Efesios 4:11. Lo que da el Espíritu Santo está en 1 Corintios capítulo 12. Y en ninguno usted lee don de liberación. Que la liberación no es un don, es una señal. Estas señales seguirán a los que creen, en mi nombre echarán fuera demonios. Bendito sea el Señor. Aleluya. Entonces es una señal que hay que hacer. Ahora, Jesús nos dejó el ejemplo. Por ejemplo, si vamos a Mateo capítulo 17, Mateo capítulo 17, verso 14, dice: Jesús sana a un muchacho lunático. Dice la palabra: cuando llegaron al gentío, vino a él un hombre que se arrodilló delante de él diciendo: Señor, ten misericordia de mi hijo, que es lunático y padece muchísimo, porque muchas veces cae en el fuego y muchas en el agua. Y lo he traído a tus discípulos, pero no le han podido sanar. Respondiendo Jesús dijo: oh generación incrédula y perversa, ¿hasta cuándo he de estar con vosotros? ¿Hasta cuándo os de soportar? Traédmelo acá. Y reprendió Jesús al demonio, el cual salió del muchacho, y éste quedó sano desde aquella hora.
Vinieron entonces los discípulos a Jesús aparte diciendo: ¿por qué nosotros no pudimos echarlo fuera? Jesús le dijo: por vuestra poca fe. Porque de cierto os digo que si tuviese fe como un grano de mostaza, diréis a este monte: pásate de aquí a allá, y se pasará, y nada será imposible. Pero este género no sale sino con la oración y ayuno. Miren, el enemigo es tan tremendo que en algunas versiones bíblicas, ya este versículo, el 21, lo quitaron. Ahí dice, no aparece en ciertas versiones bíblicas. Y yo le decía la vez pasada, si usted quiere ser un guerrero espiritual y practicar liberación, tiene que ser un hombre de ¿qué? De ayuno y oración. Si a usted no le gusta ayunar y orar mucho, no se meta en este asunto. Gloria al Señor. Aleluya. Pero Jesús exhortó a sus discípulos que no pudieron libertar al muchacho. Lo primero que les exhortó fue: por vuestra poca fe. Y yo tengo que creer que tengo la autoridad y el poder de echar fuera un demonio de una persona. Si usted no lo cree, no, tampoco será avergonzado, también va a ser avergonzado. Que tiene que creer en lo gloria al Señor. Aleluya. Porque aprendimos la vez pasada que Jesucristo lo derrotó en la cruz de Calvario. Usted tiene que llevar esa convicción, gloria al Señor, que con usted está el que tiene más poder que Él, gloria al Señor. Y quien lo hace es Jesús. Nosotros somos simplemente un vaso, un instrumento. Bendito sea el Señor, aleluya. Y hay que estar preparados para ayudar a las personas. Hace muchos años, recuerdo que me llamó una hermana que estaba comenzando a ir a la iglesia y me dice: pastor, venga rápido, que yo vi un vecino que se está muriendo para que se lo gane para Cristo. Yo estaba en la iglesia y dice un joven: ven, vamos, acompáñame. Y llegamos a esa casa y el hombre tenía un cáncer de garganta, tenía todo esto podrido, olía horrible, y me dice: es que él no se ha podido morir porque él es brujo. Y el joven se me queda mirando y dice: ya estamos aquí, ¿qué va a pasar con él? Dale. Entonces me le acerqué al Señor, rápidamente le di el plan de salvación, lo invité a aceptar a Cristo, le poní la mano y repite esta oración conmigo. Si la estás repitiendo, apriétame la mano. Y me apretaba la mano porque no podía hablar, tenía toda la garganta podrida. Yo recuerdo que casi vomito esa noche de la pudrición que salía por su boca, estaba podrido en vida. Y repitió la oración de fe, y después le dije: ahora vas a romper el pacto que hiciste con el diablo. Y lo puse a romper el pacto, y él lo hizo, y después me apretó la mano, y todo eso lo hacía mentalmente, gloria al Señor. Y dije: bueno, ahora sí vamos a orar. Y cuando comienzo a orar, hermano, le pongo la mano y ordeno romper el pacto. Miren, en el patio de esa casa se siente un estruendo. ¡Pah! Y los familiares salieron corriendo al patio, imagínense, quedaron sorprendidos porque ellos tenían ahí una tapa de alcantarilla de hierro, que eso pesa, y estaba debajo de un zinc. El patio tenía un pequeño techo de zinc, y en la tapa de esa sala, todo pegó en el zinc, cayó como a 20 metros, y decía: Dios mío, esa cosa cómo saltó hasta allá así. Tan fuerte es un demonio que cuando salió, hizo saltar la tapa. Bueno, nosotros no nos fuimos más. Al día siguiente temprano, dice la hermana murió, pero se fue con Cristo. Nos ganamos esa alma para Cristo y había que romper ese pacto, había que enfrentarse. Hay una liberación. Gloria al Señor, para que ese hombre pudiera morir en paz. Gloria al Señor, aleluya. Pero hay muchas iglesias que no practican la liberación porque dicen que eso es un desorden, que un endemoniado se revuelve, tira la silla, los demonios salen dando gritos y eso asusta a los nuevos o a las visitas. Y bueno, si eso es un desorden, Jesucristo fue el primer desordenador. Porque este mismo pasaje, pero buscándole en Marcos capítulo 9, Marcos 9:14, dice la palabra:
Cuando llegó a donde estaban los discípulos, vio una gran multitud alrededor de ellos y escribas que disputaban con ellos. Y enseguida toda la gente viéndolos se asombró y corrieron a él, le saludaron, les preguntó qué disputáis con ellos. Respondió uno de la multitud y dijo: Maestro, traes aquí mi hijo que tiene un espíritu mudo, el cual donde quiere que le toma, le sacude y echa espumarajo y cruje los dientes y se va secando. Y dije a tus discípulos que lo echasen fuera y no pudieron. Respondiendo le dijo: Oh generación incrédula, ¿hasta cuándo he de estar con vosotros? ¿Hasta cuándo he de soportar? Traédmelo. Y se lo trajeron, y cuando el espíritu vio a Jesús, sacudió con violencia al muchacho, quien cayendo en tierra se revolcaba echando espumarajo. Jesús preguntó al padre: ¿Cuánto tiempo hace que le sucede esto? Y él dijo: Desde niño. Muchas veces le echan el fuego y en el agua para matarle, pero si puedes hacer algo, ten misericordia de nosotros y ayúdanos. Jesús le dijo: Si puedes creer, al que cree todo le es posible. Inmediatamente el padre del muchacho clamó y dijo: Creo, ayuda a mi incredulidad. Y cuando Jesús vio que la multitud se agolpaba, reprendió al espíritu inmundo diciendo: Espíritu mudo y sordo, yo te mando, sal de él y no entres más en él. Entonces el espíritu, clamando y sacudiéndole con violencia, salió, y él quedó como muerto, de modo que muchos decían: Está muerto. Salió dando un grito, lo sacudió con violencia. Y yo digo: entonces Jesús era el primer desordenado. Jesús empezó a pensar que los que estaban ahí se iban a asustar porque iba a libertar al muchacho. Y si nos ponemos a pensar en eso, hermano, lo del Señor, aleluya. Bueno, una campaña, un evangelista tiene que estar preparado para hacer liberación, hermano, y en cualquier momento cuando él comience a orar, los demonios se van a, si tiene la autoridad y el poder, hermano, se van a manifestar y van a salir, y hay gente nueva. Pero ya ni campaña los pastores quieren hacer, bendito sea el Señor, aleluya. Si usted conociera el ministerio del evangelista Carlos Anacondia, hermano, un argentino, que Dios lo usa poderosamente en liberación, hermano, y son multitudes. Cuando ese hombre al final comienza a orar, la demoniera es tremenda, hermano. Él prepara una carpa al lado de las tarimas bien grande y prepara gente para ministrar liberación. Cuando el demoniado en las gradas se manifiesta, lo llevan a esas carpas y terminan de traer la liberación. Y hay gente nueva. Y nos ponemos a pensar que la gente nueva se va a asustar. A su nombre. Yo les digo algo, hermano. Cuando yo llegué a los caminos del Señor, yo llegué con una atadura de fornicación, una atadura sentimental. Bueno, en la iglesia donde yo comencé, no ministraban liberación, no hablaban de eso, no reprendían. Yo duré 3 años con esa atadura, hermano. Yo no me levantaba. Yo quería agradar a Dios y seguía pecando y pegando porque tenía una atadura espiritual. Yo estaba cautivo en eso y quería agradar a Dios y no podía, hermano. Dios me cambió de iglesia. Y dije: Señor, yo quiero cambiar, yo quiero servirte, yo quiero esto, hermano. Hizo Dios, ¿no? El pastor no lo va a libertar. Me cambió de iglesia, fue una iglesia donde ministraban con poder, no le tenía miedo al diablo, reprendían, ahí fui libre. Y ahí cambié y dije todo eso, bendito sea el Señor. A su nombre sea la gloria. Y yo veía que el pastor reprendía y hacía liberación, y había nuevo y no había nuevo, hermano. Pues él explica nuevo que es eso, no es el Señor, pero lo importante es que las almas sean libres. A su nombre, gloria al Señor. Y vamos a Lucas capítulo 13. Verso 10, Lucas. Dice: enseñaba Jesús en una ¿qué? Sinagoga. ¿Qué es una sinagoga? Iglesia. En el día de reposo. Y había ahí una mujer que desde hacía ¿cuánto? 18 años tenía espíritu de enfermedad y andaba encorvada y en ninguna manera se podía enderezar. Una mujer encorvada, 18 años, y asistía a la iglesia y le gustaba la palabra de Dios, quería aprender, y ella estaba en la iglesia 18 años cautiva.
18 años atada, 18 años encorvada por causa de un demonio. Médicamente eso se llama cifosis corporal, esa curva que se le forma a la persona y la solución es la operación, la solución que hay, bueno, terapia y eso. Pero en esa época no había la operación ni nada. Y esa pobre mujer sufriendo, amaba a Dios, iba a la iglesia a escuchar la palabra. ¿Cuántos asisten a la iglesia que están cautivos? Están atados, no poseídos, pero sí oprimidos por demonios. Y muchos están enfermos y son enfermedades espirituales. Porque la enfermedad espiritual tiene una característica: no salen las radiografías, no salen las ecografías, no salen las resonancias, pero la persona se está muriendo. El médico dice: no cuento nada, hacemos todos los análisis, lo mandan es para el psicólogo porque creen que son enfermedades psicológicas, que es hipocondriaca, esa persona es hipocondriaca, te mandan para el psicólogo y se está muriendo. Lo que pasa es que es un demonio que lo está matando en su nombre. Gloria al Señor. Dice: cuando Jesús la vio, la llamó y le dijo: mujer, ¿eres qué? Libre. No le dijo sana, eres libre de tu enfermedad. Y puso las manos sobre ella, y ella se enderezó luego y glorificaban a Dios. Mire lo que dijo el verso 16 de Jesús: y a esta hija de Abraham que Satanás había atado 18 años. Yo les digo algo más: hay una cantidad de cristianos atados en la iglesia que usted no tiene ni idea. Y le voy a decir también otra cosa: en 30 años que tengo en mi ministerio, a los que más le he hecho liberación es a los cristianos, más que a los conversos. A su nombre, a su nombre, bendito sea el Señor. Entonces es una necesidad muy grande, gloria al Señor, aleluya, cristianos que no avanzan, que no crecen espiritualmente, que no desarrollan lo que Dios quiere que se desarrollen en ellos por cautividades y ataduras espirituales. Bendito sea el Señor. Otro ejemplo, el endemoniado gadareno, Marcos capítulo 5. Otro ejemplo que nos dejó el Señor en las Escrituras. Marcos capítulo 5, verso 1 dice: vinieron al otro lado del mar, a la región de los Gadarenos, y cuando salió él de la barca, enseguida vino a su encuentro de los sepulcros un hombre con un espíritu inmundo, que tenía su morada en los sepulcros, y nadie podía atarle ni aun con cadenas, porque muchas veces había cerrado con grillos y cadenas, mas las cadenas habían sido hechos pedazos por él, y desmenuzado los grillos, y nadie le podía dominar. Y siempre de día y de noche andaba dando voces en los montes, en los sepulcros, hiriéndose con piedras. Cuando vio pues a Jesús de lejos, corrió y se arrodilló ante él, y clamando a gran voz dijo: ¿qué tienes conmigo, Jesús, Hijo del Dios Altísimo? Te conjuro por Dios que no me atormentes. Porque le decía: sal de este hombre, espíritu inmundo. Y le preguntó: ¿cómo te llamas? Y respondió diciendo: Legión me llamo, porque somos muchos. La palabra legión es un término militar que significa un pelotón de soldados que va entre 3,000 a 6,000 soldados. O sea que este hombre mínimo tenía 13,000 demonios. ¿Por qué? Porque los demonios no tienen cuerpo, un espíritu. En el cuerpo de una persona puede haber cualquier cantidad de demonios. Y este era el resultado de esa posesión. Hicieron una posesión, porque cuando es posesión es porque los demonios manejan la voluntad de la persona. Cuando la persona, su voluntad no funciona, está poseído. Gloria al Señor. Aleluya. Y un hombre que vivía en los sepulcros, daba grandes voces, se hacía daño con piedra, gritaba, aterrorizaba a la gente. Lo habían tratado de dominar con cadenas de hierro, dice, la desmenuzaba como papel, una fuerza impresionante.
A mí me contaron una vez de una liberación que hubo, que el muchacho practicaba taekwondo, karate, ojo con eso, ojo. Están metiendo a sus hijos en esas cosas, tengan mucho cuidado. Y el muchacho llegó a los pies del Señor y comenzaron a hacer una liberación. Y en esa iglesia tenían una mesa para la Santa Cena de hierro. Cuando iban a hacer Santa Cena, la tenían a un lado del púlpito, la cargaban como entre 8 hermanos y con dificultad la ponían enfrente. Y cuando le estaban haciendo la liberación al muchacho, el muchacho dice que cogió una pata de la mesa esa y él solito la levantó. Cuando 8 hermanos casi no podían salir. Es tan fuerte, es la fuerza de un demonio que... Pero todo eso lo hacen es para impresionar. Y me han contado que endemoniados han salido corriendo y han empezado a caminar así por la pared como el hombre araña. Todo eso lo hacen es para impresionar. Así que no le dé miedo, vaya aprendiendo qué reacción y qué cosas pueden suceder. Gloria al Señor, alabado sea su nombre. Así que este hombre, totalmente poseído, Jesús le ordena, salga ese espíritu inmundo, esa legión, gloria al Señor. Y sí, le rogaba mucho que no los enviase fuera de aquella región. Estaba allí cerca un gran hato de cerdos paciendo. Y le rogaban todos los demonios diciendo: envíenos los cerdos para que entremos a ellos. Luego Jesús le dio permiso, y saliendo aquellos espíritus inmundos entraron a los cerdos, los cuales eran como 2000, y el hato se precipitó en el mar por un despeñadero, y en el mar se ahogaron. Los que apacentaban los cerdos huyeron y dieron aviso en la ciudad, en los campos, y salieron a ver qué era aquello que había sucedido. Vienen a Jesús y ven al que había sido atormentado del demonio, que había tenido la legión, sentado, vestido y en su juicio cabal. Sentado, o sea que el demonio hacía lo contrario, lo ponía a caminar. ¿Tú no has visto a los locos que se caminan toda la ciudad de parte y para abajo y no se cansa? Yo vivo en Campo Alegre, pero ya pasaba un loquito y uno bajaba al centro, ya lo veía como a las 3 horas en el centro, y otra vez en la tarde lo veía. Y ya no los pone a caminar y ni se cansa. Sentado, vestido, porque el diablo los desnuda, eso no les da vergüenza, como andan por la calle. Gloria al Señor. La desnudez de un espíritu. Por eso usted ve que las modas todas van mostrando cada día más. Y en su juicio cabal se había perdido la razón, estaba completamente loco, porque hay demonios que atacan la mente. Y la gente le dio miedo. Por eso, bueno, ahora no se ponga de emocionado, que hizo el curso y va a coger un loco por ahí de esa mitad de emoción. Tiene que estar preparado, hermano. Entonces, a menos que Dios se lo diga, no lo haga, bendito sea el Señor, porque se está enfrentando ahí a mínimo 2.000, 3.000 demonios de esa persona. Pero si ha habido testimonios, casos. Yo les recomiendo en YouTube, te pueden buscar testimonio del loco de la celda 8, se llama Jaime Betancourt. Un testimonio que se tiene más de 30 años. Él predicó aquí en el Estadio Metropolitano. Muchacho estudiaba medicina, cayó en la droga, le salió un tumor en el cerebro, se convirtió en una persona, perdió la mente y agresiva, le sacó hasta el ojo a una enfermera con una jeringa, y tuvieron que meterlo en un manicomio donde los cuartos eran celdas, y él era tan agresivo que la comida se la pasaban por debajo. No abría ni siquiera la puerta porque eso era agresivo. Y Dios le habla a un pastor que hacía muchos días de ayuno, 8 días, 21 días de ayuno cruzado. Y Dios le habla, así, le decía el Chema, y Dios le dice: Chema, déjala a un hospital mental y ora por el loco en la celda 8. Un testimonio muy hermoso, búsquelo, y el Señor lo hizo libre. Y hoy predica la palabra por el mundo entero. Se conoce también el testimonio de aquí en Barranquilla, es el loco Vitrilli, Javier Camacho, ya está en la presencia del Señor, hombre que también lo libertó de la locura. Conozco un pastor que de una iglesia
pequeña, tenía pocos miembros en un barrio de Barranquilla, y en el barrio había un loco que lo tenían encerrado en un cuarto. La mamá lo tenía que mantener encerrado en el cuarto, y él orando con nombre de ayuno y oración, Dios le dijo: ve a la casa del loco. El mundo conocía, sabía que había un loco en esa casa, y él va dirigido por el Señor y dice: quiero orar por... Y la señora era cristiana, y más, tenía otro hijo que era pastor, no habían podido libertar, y él va y se presenta, hermano, y lo ministra y lo hace libre, y empieza a hacer la iglesia, hermano. La iglesia se le llenó. Hoy en día, hermano, tiene que hacer 2 escuelas dominicales. Todo el mundo el Señor quiere conocer al pastor que le está dando gobernando, y que es el Señor. Alabado sea su nombre. Entonces, Dios es poderoso, hermano, para libertar, y Él nos dejó ese ejemplo. Bendito sea el Señor, de liberación. Ahora, no solamente Jesús, la iglesia primitiva también del Señor ministró liberación. Como el libro de los Hechos. Hechos capítulo 5. Vamos a ver desde el verso 15, Hechos 5, 15 y 16. Dice: tanto que sacaban los enfermos a las calles y los ponían en camas y lechos, para que al pasar Pedro a lo menos su sombra cayese sobre alguno de ellos. Y aun de las ciudades vecinas muchos venían a Jerusalén trayendo enfermos y atormentados de espíritus inmundos, y todos eran sanados. Gloria al Señor. La iglesia primitiva practicó la liberación, y los baños de Pedro, dice, gloria al Señor, la sombra, y se sacaban los enfermos, y aún la sombra caía sobre ellos, y eran sanados y eran libertados. Era tanta la unción que había. Gloria al Señor. Alabado sea su nombre, que Dios obraba liberación. Gloria al Señor. Aleluya. Hechos capítulo 8, versículo 7 dice: porque de muchos que tenían espíritus inmundos salían esto dando grandes voces. ¿Verdad? Porque de muchos que tenían espíritus inmundos salían esto que dando grandes voces. Bendito sea el Señor, alabado sea su nombre. En una ocasión, hace muchos años también, un tío mío viajó de Bogotá a hablar, porque una prima mía había caído en droga y en satanismo. Y yo estaba viendo la mayoría de los centros de educación más caros que había en Bogotá. Estoy hablando de 17, 18 años, y pagaba 125 millones. Pero nosotros desde aquí le decíamos: no le podemos ayudar a la vida con la droga, porque el problema es que comienza a invocar el demonio, asusta a todos los enfermos, y la botaban de todos los de liberación. Entonces, al fin mi tío se acordó que tenía un sobrino pastor, y alguien le dijo: busca un pastor que te ayude. Viajó aquí a Barranquilla, habló conmigo, y yo le pago los pasajes. Dice: pero vaya, ayúdeme, Cristo. Entonces yo aproveché que en junio yo siempre quería ir a un congreso del pastor Ricardo Rodríguez, de salvamiento. Aprovechamos, mi esposo y yo viajamos para llegar al congreso y también ayudar a mi prima. Pero como el enemigo es el enemigo, hermano, la primera noche mi esposa me había dado broncología como 6 años atrás, y
se mojó llegamos en la tarde y mi tío nos sacó a pasear, conoció Bogotá y le cayó sereno, y estando en el Congreso empezó a apretarse. En esa iglesia hay servicio médico, un día la vio muy apretada, nos dijo vayan al servicio médico, la buscó un médico y me dijo vamos, llevéla rápido a una clínica que la siento muy constipada. Me tocó salir de ahí para una clínica y le encontraron nuevamente por oncología. Mi esposa queda hospitalizada. Bueno, entonces recuerdo que el último día del congreso le dije me tocó fue empezar a visitar a mi esposo en la clínica, y el último día le dije yo, bueno, déjame ir al congreso para recibir algo de parte de Dios. Fui el domingo en la mañana y sentí de parte de Dios decirle al predicador que me orara el pañuelo para llevárselo a mi esposo, lo mismo que hacer con los paños de Pablo, recordé. Y bueno, eso fue un lío llegar de predicador, pero al fin llegué, le dije, era un canadiense, me tradujeron, por el pañuelo y yo cogí para la clínica. Cuando llegué al cuarto estaba mi esposa, ella estaba junto con otra señora. Yo le conté a mi esposa que yo sentía parte de Dios que el predicador orara, vamos a ponértelo en el pecho y vamos a orar. Y le puse el pañuelo en el pecho a mi esposo y comencé a orar. Y la oré. Cuando terminé de orarla, la señora que estaba al lado tenía una bacteria en la sangre que no había podido eliminarse. Le dije, Señor, ¿usted también me puede poner el pañuelito? Yo, claro, me puse el pañuelo, la oré. Y como a la media hora llega a hacerle una terapia respiratoria, una fisioterapeuta, y empieza a escuchar a mi esposa. Y ¿por qué me mandaron a hacer esta terapia? Yo la siento bien, está respirando bien. Se la voy a hacer porque ya me la mandaron, me hicieron la terapia. Y a la hora llegó el especialista, que no lo había podido ver, el neumólogo, y también viene y empieza a esculcarla y escúlcala y escúlcala y escúlcala y por todos lados. Y ha dicho el neumólogo, si yo no reconociera la firma del médico que la recibió, diría que esta historia clínica está equivocada. Yo no encuentro bronconeumonía por ningún lado. Y digo, el problema es que el médico ordenó que eran 5 días de hospitalización. Yo la diera de alta enseguida, pero va a tocar quedarse otros 2 días más. Y la otra señora, como a la hora le habían tomado una muestra de sangre, a las 3 horas llegaron con el resultado diciéndole, doña, le damos salida porque ya la bacteria no nos explicamos, pero desapareció. Todo le hace un pañuelo libre, ¿no? Que dice que lo voy a Dios. Bueno, cuando salió mi esposa, entonces sí fui, de que mi prima no estaba en Bogotá, sino en Melgar. Ella trabajaba en un centro de rehabilitación, de recreación, perdón. Y llegué hasta allá, trabajaba con la hermana, era bióloga, había un zoológico en ese centro de rehabilitación. Llegué hasta allá para con ella, ministrarla. Y bueno, tocó esperar que saliera del trabajo. Cuando salió del trabajo, pues sale toda vestida de negro, uñas negras, maquillaje negro, piercing por todos lados. Era impresionante lo que vi, reconocí a mi prima. La saludé y todo eso, y comimos algo, nos fuimos para su apartamento. Y Jesús, el Señor, me dijo, háblale de mí como su amigo. Y yo empecé a predicarle a ella, la hermana se fue a su cuarto y yo me quedé solo con ella en la sala. Comencé a hablarle de Jesús como su amigo, porque los que practican el satanismo pueden tener poder, pero ellos son personas solitarias, que sufren de soledad. Y ella me escuchó atentamente todo el mensaje. A las 11 de la noche terminé a hablarme. Y bueno, ahora quiero orar por ti. Me dice, orar por mí. Tú a mí no me tocas. No, pero no me tocas. Lo siento mucho. Gracias por el mensaje. Ya tengo sueño y voy a dormir y siempre a su cuarto. Yo me voy al cuarto que me asignaron. Y Dios mío, ahora me lo explico a mi tío, porque mi tío esperaba una liberación. Que su hija quedara transformada con la oración. Yo me fui al cuarto. Yo me tiré de rodillas. Miren, el clima estaba, el mercado es cálido, es caliente.
El clima estaba tranquilo, suave, el cielo despejado. Y cuando son las 12 de la noche, hermano, comienza una brisa terrible, se pegaba en las ventanas, trae qué tremendo aguacero, pero bien terrible, centella, hermano, se iba la luz, venía la luz, o sea, de la centella así en la ventana, o sea, una película de terror le quedaba. Yo estoy guerreando y estoy reprendiendo, hermano. Yo sentía el mismo diablo en esa casa. Yo guerreando y reprendiendo, y así todos los relámpagos y esa cosa pero tremenda, hermano, hasta las 3 de la mañana. Y a las 3 en punto se calma todo. Se normaliza la luz y todo, hermano. Yo veo el reloj, 3 en punto. Quedé súper agotado. Me acosté, tengo que dormir un poquito tiempo que hace falta, porque tengo que levantarme temprano. Bueno, a las 6 nos levantamos, bañamos, ya estábamos listos. Ella sale a la sala con la hermana. Ella me queda mirando y ella como si en la mirada ella sabía y yo sabía todo lo que había pasado. Pero no me decía nada. Pero bueno, y los buenos días, fuimos a su trabajo, ella me brindaron desayuno y me despacharon. Yo iba en el transporte para Bogotá pensando, Dios mío, ¿qué le digo a mi tío? Que Dios mío, bueno, pues decirle la verdad, y yo le expliqué, ella no se dejó orar, y el tío puso mala cara. Bueno, a mi esposa había salido de la clínica, yo los pasaba, nos llevó al tren de transporte y nos despidió. Bueno, yo me regresé con una pena, yo no volvía a llamar a mi tío de la pena. Pero sí, hermano, todos los cultos en la iglesia hacíamos guerra espiritual y clamábamos por ella y desatábamos su vida todos los días. Cada vez que había culto, y cuando no había culto, yo en mi casa seguía guerreando por ella y guerreando. A los 3 meses me entró una llamada. Aló, que bendiga, sobrino. ¿Cómo está, sobrino? ¿Cómo va? Bien, gracias a Dios. Me dice, ¿usted qué le hizo a mi hija? Dios mío, ¿qué pasó? ¿Por qué, tío? Me dice, porque regresó a la casa, ya se había ido a vivir a un apartamento aparte. Regresó a la casa, ya no consume droga, ya no viste de negro, le pidió perdón a la mamá, me pidió perdón a mí, ha cambiado, regresó a la universidad que ella estudiaba psicología, que estaba en centro de salud. Y le está yendo bien, hermano. El Señor la libertó por completo. Hoy está casada con hijo, trabajando como psicóloga, con una vida normal. ¿Cuántos dicen gloria a Dios? Pero un fuerte aplauso al Dios para siempre. Algunos dicen que la liberación tiene que ser personalmente, pero hay un poder que se llama la intercesión. Y eso fue lo que funcionó en ese caso, bendito sea el Señor. Porque, como decía la vez pasada, hermano, tenemos que entender lo que Dios nos ha dado. La iglesia no ha podido creer la clase de poder y de autoridad que Dios nos ha dado en su nombre. Otro caso está en Hechos capítulo 16. Hechos 16. Dice, aconteció que mientras íbamos a la oración, nos salió al encuentro una muchacha que tenía espíritu de adivinación, la cual daba gran ganancia a sus amos adivinando. Esta, siguiendo a Pablo y a nosotros, daba voces diciendo, estos hombres son siervos del Dios Altísimo, quienes os anuncian el camino de salvación. Y esto lo hacía por muchos días, mas desagradando a Pablo, este se volvió y dijo al espíritu, te mando en el nombre de Jesucristo que salgas de ella, y salió en aquella misma hora.
una mujer que tenía espíritu de ¿qué? De adivinación, lo que se llama pitonisa. Hay mucha gente, hermano, que asiste a que le lean la mano, que le digan el futuro, busca al brujo, al hechicero, va a decir el esposo anda con una mona, no sé qué cosa, va a saber cosas, ¿verdad? Y se sorprende, ay, esa mujer me dijo toda la verdad, esa mujer sí sabe. Y la recomiendan y la recomiendan, y lo que usa esta mujer es un espíritu de ¿qué? De adivinación. Es lo que ellos usan, por eso la gente se sorprende de que sepa tanta cosa. Así era esta mujer que usaba lo que es espíritu de adivinación, que cobraba por adivinar, que tenía un amo, ella era explotada en eso, gloria al Señor. Y cuando veía al apóstol Pablo y a Silas pasar por ahí, decía la verdad, porque decía, estos hombres son hijos del Dios Altísimo que anuncian el camino de salvación. Decía la verdad, decía en voz alta, pero hermano, Dios no necesita que el diablo le dé publicidad. Eso era algo que a Pablo ya empezó a fastidiar, y se dio cuenta que eso era el demonio que estaba hablando. Dice que desagradando a Pablo, se volvió y dijo al Espíritu: te mando en el nombre de Jesucristo que salgas de ella, y salió en aquella misma hora. O sea, Pablo libertó a esa mujer, el Espíritu sea Señor, aleluya. Hay algunos que dicen, no, que para que se libre hay que llegar primero a los pies de Cristo, hermano. A veces sí, a veces no, a veces se hace la liberación primero, pero sí hay que llevar a la persona a los pies de Cristo. Usted está predicando y esta hora se manifiesta un demonio que tiene que ministrar. Gloria al Señor. Dejarse guiar por el Espíritu. A veces hay que parar la liberación que reciba el Señor, o se termina la liberación. Lo importante es que llegue a los pies del Señor. Ahorita vamos a ver por qué es importante eso. Gloria al Señor. Bien, algo que tenemos que saber es que los demonios necesitan cuerpos. Escuche bien. Vamos a Mateo, capítulo 12. Mateo capítulo 12, verso 43. Dice: cuando el espíritu inmundo sale del hombre, anda por lugares secos buscando reposo y no lo halla. Entonces dice: volveré a mi casa de donde salí. Y cuando llega, la halla desocupada, barrida y adornada. Entonces va y toma consigo otros 7 espíritus peores que él, y entrados moran allí, y el postrer estado de aquel hombre viene a ser peor que el primero. Así también acontecerá a esta mala generación. Cuando un espíritu inmundo sale de una persona, dice que anda por lugares secos. Por eso, cuando usted está haciendo liberación y la persona que esté ministrando pide agua, no le dé agua, porque el que está pidiendo agua no es ella, es el demonio. Y eso hace que ellos cojan fuerza. Anote ese consejo. No tiene que saber discernir quién habla, si es la persona o es el demonio. Cuando ellos salen, andan por lugares secos buscando reposo, y como no lo hallan, vuelven de donde salieron. Dice: volveré a mi casa. ¿Quién lo dice? El demonio. Porque el demonio cree que esa es su casa porque duró muchos años ahí, pero ya no está en su casa, eso pertenece al Señor. Si la persona llegó a Cristo, ya esa no es su casa. Él dice que es su casa, pero esa no es su casa. Volveré a mi casa de donde salí. Y cuando llega, la haya con 3 características: desocupada, barrida y adornada. Naturalmente barrida porque el Señor hace nosotros una limpieza, nos limpia toda inmundicia. Adornada porque nos adorna con dones, talentos, habilidades espirituales, una cantidad de cosas hermosas que nos da el Señor. Esos son los adornos espirituales, por eso lo ve adornada. Pero ¿por qué entra? Por la primera característica:
la encontró ¿qué? Desocupada. Por eso, mi hermano, nosotros tenemos que hacer de Cristo el dueño de todas las áreas de nuestra vida. Tenemos que llenarnos del Señor en plenitud, todas las áreas de nuestra vida. Porque donde ellos se encuentren algo desocupado, se meten. A su nombre. Por eso les decía ahora, es importante, como que la celebración de una persona, darle el plan de salvación y traerlo a los pies de Cristo y mentorearlo y que busque a Dios, porque ese espíritu o los espíritus que salieron van a regresar. Y si usted algún día le hicieron liberación, eso que salió de usted, ellos van a regresar. Ellos dan espíritu dando vuelta para ver qué oportunidad le damos para que entre. Por eso es que cuando una persona se aparta del Señor, hermano, es tan difícil que regrese. ¿Por qué? Porque son ¿qué? 7 espíritus que entran por cada espíritu que salió. Así salieron 2, entran 14, salieron 3, entran 21, salieron 5, entran 35. Y por eso uno dice, oye, pero esta persona apartada es peor que cuando era inconverso. Él lo dice, el postrer estado es peor que el primero. Por eso, mi hermano, no podemos descuidarnos. Por eso hay muchos cristianos, hermano, que sufren de depresión. Y la depresión sí puede ser algo psicológico, sí puede ser algo mental, sí, un problema, un trauma, una tristeza. Hermano, pero si no busca a Dios verdaderamente, hermano, y le da oportunidad al enemigo, el enemigo aprovecha esos estados de debilidad espiritual y entra el demonio de depresión. Y muchos cristianos han quitado la vida, aún pastores se han suicidado. Además, dice el hermano Carlos Reyes, una vez nos testificó. Él estaba pasando por una prueba bien grande. Ese hombre estaba con ese uno cabezón, no sabía qué hacer. Dice que una noche estaba en el cuarto caminando, pensando en el problema, no sabía qué hacer. Estaba tan atormentado que algo lo llevó a la ventana. Yo vivía en el cuarto piso. Y él sintió cuando la bola decía, tírate, tírate. Y él llega hasta la ventana y cuando llega reacciona y reprende. Y lo que fue, se fue. Y él testificó y decía, ahora entiendo la gente que se suicida. O sea, el diablo se aprovecha de esos momentos de uno, hermano, que son momentos en que uno se debilita, la fe baja. Pero el Señor se siente aturdido, no ve solución a los problemas y empieza a decir todo el que se suicida, porque los demonios lo llevaron al suicidio, a su nombre. Pero el Señor. Pero no solamente eso, hay muchos cristianos, hermanos, cautivos en la pornografía, cautivos en la masturbación, cautivos en adicciones. Adicciones a las maquinitas, adicciones al juego, los juegos de azar. Yo conocí un hermano en Cristo que estaba adicto al casino, ¿no? Casi pierde su casa. Y asistió a una iglesia cristiana, ¿no? Tenía años asistir, no había podido superar eso. Era su debilidad en el mundo y aún el Señor volvió a caer en eso. Gloria al Señor, y Dios tuvo que tratar terriblemente con él para hacerlo libre de esa cautividad. Bendito sea el Señor. Cristianos que todavía andan leyendo el horóscopo, ¿creen que no? Cristianos que todavía apuntan bolitas, cautivo de una bolita, hermano, parece mentira, parece un chiste, pero son cautividades espirituales. A su nombre, gloria al Señor, alabanza a su nombre. Hay ataduras emocionales, hay ataduras. El resentimiento es un
un sentimiento, sí, la persona me hizo eso me dolió, y esto, y no lo puedo perdonar, pero ese estado de no perdón abre las puertas a un demonio de resentimiento, que se convierte en odio. ¿Y cuánto cristiano no está cautivo el resentimiento? A su nombre. Ve lo que llaman la sanidad interior, que está sanidad interior, eso es liberación. Sanidad interior es una liberación, simplemente una liberación de las áreas emocionales y sentimentales de la persona, pero es liberación. A su nombre. Gloria al Señor. Aleluya. Así que no podemos dejar nuestra vida espiritual desocupada. Ninguna área de nuestra vida puede estar desocupada. Gloria al Señor. Aleluya. Y regresamos a Marcos 5, 10, 13, en el caso del endemoniado gadareno. Gloria al Señor. Cuando Jesús los expulsa, dice en el verso 10, dice, y le rogaba mucho que no los enviase fuera de aquella región, y estaba allí cerca del monte un gran hato de cerdos paciendo, y le rogaron todos los demonios diciendo, envíanos los cerdos para que entremos en ellos, porque lo iban a hacer, echar fuera. Ellos querían tener un cuerpo y decidieron meterse en los cerdos. Y luego Jesús le dio permiso, y saliendo aquellos espíritus inmundos entraron en los cerdos, los cuales eran como 2000, que estaban como 3 demonios por cada cerdo. Y el hato se precipitó en el mar por un despeñadero, y en el mar se ahogaron. O sea, ni los cerdos soportaron la presencia de Dios y se mataron. Porque la naturaleza de los demonios es atormentar. Y luego lo repito, tristemente hay muchos cristianos que viven atormentados y no saben qué hacer. Lo que necesitan es liberación. A su nombre, gloria al Señor. Bien, Dios nos ha dado autoridad. Gloria al Señor. Y nos ha dado poder. Nos da poder cuando recibimos al Espíritu Santo. O sea, si los discípulos hicieron liberación con la autoridad y el poder que les dio Jesús nada más, ¿cuánto más nosotros, la iglesia, que hemos recibido el bautismo del Espíritu Santo? Tenemos mucho más poder para obedecer. Hechos 1:8 dice, y recibiréis ¿qué? Poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo. Ahí está hablando del bautismo del Espíritu Santo. Por eso, si no tiene el bautismo del Espíritu Santo, búsquelo, pídalo, anhélelo, pague el precio, pero usted lo necesita. Y más si va a hacer guerra espiritual y va a practicar liberación. Necesita el bautismo del Espíritu Santo. Porque el idioma que los demonios no entienden son las lenguas. El apóstol Pablo en Efesios 6 dice, fortaleceos en el Señor y en el poder de su fuerza, dice, orando en el Espíritu. El orar en el Espíritu tiene 2 facetas. Orar en el Espíritu es orar guiado por el Espíritu Santo, es orar lo que el Espíritu Santo quiere que oremos. Por lo general vamos a la oración con una lista de peticiones, con problemas personales, situaciones, necesidades, ¿verdad? Pero si tú quieres entrar en la oración en el Espíritu, tú tienes que decirle, Señor, ahora, ¿qué tú quieres? Porque yo oro. Y usted tiene que esperar que el Espíritu Santo ponga en su mente, en su corazón, pone imágenes de personas, o trae nombres, o trae situaciones que no tienen nada que ver ni con usted ni con su familia. Y lo pone a orar por eso. Cuando usted empieza a orar por las cosas que el Señor le pone a orar, es que usted está orando en el Espíritu, guiado por el Espíritu. Esa es una faceta. Pero la otra faceta más poderosa es cuando usted comienza a orar en lenguas. Y el orar en lengua lo llena a uno. Dice la Biblia, es edificado solamente en la fe y es más lleno del Espíritu Santo. Por eso, dedique tiempo a orar en lengua. Usted investiga la biografía de los grandes
grandes predicadores, hombres usados por Dios, bendito sea el Señor, y en las horas de la mañana, la madrugada, duraban 1, 2 y 3 horas orando en lenguas. Póngalo en práctica si tiene la bendición de hablar en lenguas, ore en lenguas lo más que pueda. Gloria al Señor, y Dios le va a usar poderosamente. Hay un evangelista llamado Joe Cohen, hombre que Dios lo usaba en milagro y liberación tremendamente en Estados Unidos. Dice que una vez a la tarima le trajeron un niño con elementos ortopédicos porque el niño no podía pararse, y él le pide a sus ayudantes que como él carga al niño, le pide a los ayudantes que le empiecen a quitar los elementos ortopédicos. Y había médicos ahí que decían: no, ese hombre, ¿qué va a hacer? Comete un error, le va a atrofiar más las piernas a ese niño. Y él mandó a quitarle todo, y él carga al niño, y las piernitas del niño hagan así curvas. Y él dice que públicamente, dice el testimonio, él reprende la enfermedad, y delante de todo el mundo las piernecitas se enderezaron. Dice que se escuchó el ruido del crujir de los huesos cuando se enderezó. Bajó al niño, el niño comenzó a caminar y a correr, y los médicos sorprendidos. A su nombre. Gloria al Señor. Y era un hombre que duraba muchas horas hablando en lenguas. Bendito sea el Señor. Pero esa autoridad se puede perder. Ahora, un inconverso no tiene autoridad. Mira lo que pasó en Hechos 19. Hechos capítulo 19, versículo 12. Dice: de tal manera que aún se llevaban a los enfermos los paños o delantales de su cuerpo, y las enfermedades se iban en ellos y los espíritus malos salían. Hablaba yo de los paños que se podían usar, paños ungidos. Dice el verso 13: pero algunos de los judíos, exorcistas ambulantes, intentaron invocar el nombre del Señor Jesús sobre los que tienen espíritus malos, diciendo: os conjuro por Jesús, el que predica Pablo. Había 7 hijos de un tal Exeba judío, jefe de los sacerdotes, que hacían esto. Pero respondiendo el espíritu malo dijo: a Jesús conozco y sé quién es Pablo, pero vosotros, ¿quiénes sois? Y el hombre en quien estaba el espíritu malo, saltando sobre ellos y dominándolo, pudo más que ellos, y de tal manera que huyeron de aquella casa desnudos y heridos. Ellos trataron de usar la fórmula de Pablo, que no es cuestión de fórmula. Sí, usted puede ver como ministro de liberación hace, por el Señor, pero no es que voy a hacer los mismos ademanes que él hace, voy a usar las mismas palabritas que él hace, porque creemos que las palabritas son mágicas. No, no es así. Esto es con la autoridad y el poder que Dios le ha dado a usted. Y ellos creyeron que diciendo las palabras que Pablo decía, iban a ser libres del endemoniado. Y él dice: os conjuro por Jesús, el que predica Pablo. Y el demonio le habla y dice: a Jesús conozco y sé quién es Pablo. Porque cuando usted tiene autoridad y poder, los demonios lo conocen a usted, a su nombre, y lo respetan. A su nombre. Pero como esa gente no era convertida, no tenía ni autoridad ni poder, el demonio se manifestó en el endemoniado santo. Ellos eran 7 y el demonio era 1, y le dieron a los 7 una paliza que hasta los desnudó. A su nombre. Mire, le voy a contar rápidamente qué pasó en la iglesia hace muchos años. Y bueno, creo que es el último testimonio, seguimos la próxima. En un culto, yo veo en las alabanzas, había una pareja que estaba viviendo nuevos. El varón era un moreno alto así. Y yo lo veo danzando, pero el Señor me muestra que esa danza
no es en el espíritu, es de danza que son de liberación. Yo me la acerco y le pongo la mano y se arrebata esa demoniera, cae al piso, comienza a revolcarse y empiezo yo a ministrarlo. Pero terminan las alabanzas, me tocó sacarlo afuera de la iglesia porque atrás el patio era monte, era una bajada, eso no estaba acondicionado. Tocó sacarlo allá afuera de la iglesia, en un jardín que había. Sujetar al demonio, dejarle que se callara porque venía el predicador, normal venía un predicador invitado. Le pasamos al predicador. El hombre se quedó inquieto. Cuando terminó el culto, lo volví a meter. El hombre seguía desmayado. Y yo tenía que irme a casi las 10 de la noche. Y estaba mi esposa, que en esa época éramos novios. Tenía que llevarla a su casa, tenía que también despachar al predicador. Yo no vivía ahí. Entonces yo le dije a los hermanos bautizados: hermanos, quédense aquí cuidándolo, no vayan a orar, no vayan a reprender. Él se va a despertar y mañana nos lo llevamos para el viernes de liberación en la central. El viernes violento. Vamos, tan claro, sí, hermano, que no tienen que hacer ni orar ni reprender. Bueno, yo me voy tranquilo, llevo a mi novio, el predicador se fue. Hermano, hicieron todo lo contrario. Nunca me dijeron, porque nunca se cubrieron el uno al otro, quién fue el primero que comenzó la. Y ese endemoniado se les revuelve y les hace así, salen corriendo de la iglesia y se les prende el endemoniado detrás de ellos. Ellos corrieron, dieron la vuelta, se metieron en la iglesia otra vez y cerraron la puerta, hermano, y ese endemoniado les quería tumbar la puerta. ¡Bah! ¡Bah! Y esa gente temblando de adentro. Y resulta que el endemoniado cogió para la casa de al lado, había niños, la puerta era de zinc, aunque en esa época la casa era de madera, la iglesia era de madera. Cogió la puerta así, hermano, así como el endemoniado gadareno, comenzó a romperla así como papel y dejó al vecino sin puerta. Cuando los peladitos vieron eso, los peladitos salieron corriendo y el demonio empezó a perseguir a los niños. Se despertó para la cuadra, esa gente sacó tranca, decía: se me acerca ese loco y le metemos un trancazo. Había uno que sacó una pistola. Y una semana antes la compañera de derecho, hermano, tuvo un sueño que a mi esposo le daban un tiro y desautorizaron, cancelamos ese sueño. Él se acercó a toda la casa menos a esa, gracias a Dios, porque se hubiera ganado su tiro. Y bueno, eso corrió por todos lados y terminó dándose en un arroyo de agua de negra. ¿Tú sabes lo que es? En esa época no había alcantarillas, eran manjoles y muchos de los excrementos llegaban a ese arroyo. Ahí terminó ese demonio, en esa. Y uno de los niños que salió corriendo se perdió, no lo encontraban. Y entonces yo tenía en esa época el teléfono fijo, pero mi hermano tenía la mala costumbre de bajar el sonido para poder dormir tranquilo, y esa gente tirándote. Entonces empezamos a llamar a donde mi suegra, que también tenía teléfono fijo, y mi suegro cabrero quería inconverlo. Le decía que llamen a Miguel, aquí no me vengan a molestar, esto que no. Y le metí. Menos mal que ese peladito a las 12 de la noche apareció una señora que lo vio asustado, lo metió en su casa, le dio comida, el niño me quedó dormido, y al fin apareció el niño, gracias a Dios. O a las 6 de la mañana que mi hermano le pone el sonido al teléfono, me entra una llamada. Hermano, ¿qué supiera lo que pasó? ¿Qué pasó, hermano? Pasó. Yo le dije que no hice. Hermano, el barrio está reunido porque le van a cerrar la iglesia. Me bañé, cambié, arranco para allá. Cuando llego, el hermano me está esperando. La gente se había ido a su casa otra vez. Mira la puerta, por el vecino durmieron fue con palo, con olla. Fui rápido a la ferretería, compré la lámina, le arreglamos la puerta al vecino y bueno, el material se arregló. Pero ahorita viene otra vez ese poco de gente. Y la que más alzada, una chiquitita, una vecina chiquitita así. Y entonces vinieron, ellos, cuando venía en el bus, y dije: Señor, ¿qué hago? ¿Qué hago? Y me quedé callado un momento. El Señor me dijo: dales toda la razón a ellos. Lo único que te digo,
dale la razón. Cuando se reúne toda esa gente, pastor, y ese tipo hizo, y empieza todo el mundo a reclamar y tal. Así que hemos determinado cerrar la iglesia. Y digo, bueno, está bien cierto. Y dice lo que el Señor me dijo, no lo entendí. Está bien cierto. Dice que aún así sorprendido, como que esperaba era que yo peleara con ellos. Entonces uno de ellos dijo, hermano, espera, vamos a hacer una cosa. Porque a todos ellos, aunque no iban a la iglesia, algún día les fui a orar a los hijos, los fui a orar a ellos siempre estaban visitando por ahí. Dice. Y alguien dijo, hermano, vamos a hacer una cosa. Que ese hombre no se congrega más. Si ese hombre no se congrega más ahí, le dejamos hacer los cultos. Yo listo, trato hecho. Contarle esa pareja. Y yo digo, bueno, ahora hablo con el hermano, lo empiezo a llevar a la central, allá lo liberte, que allá se empieza a congregar. Cuando ya esté libertado, le explico a la gente y lo vuelvo a traer a la iglesia. Que va, cuando hablé con el hombre, no quiso, se cambió para iglesia, fue para otra iglesia, bueno, pero se salvó. No me cerraron la iglesia, gracias al Señor. Pero eso es lo que pasa, ¿no? Cuando no obedece. Yo le di una orden a ellos, desobedecieron, ahí perdieron la autoridad enseguida. Claro, pierden la cobertura por desobediencia, y no estaban tampoco preparados para una liberación de eso. Entonces, eso sucede, lo que hacemos. Aleluya. Bien, vamos a dejar hasta ahí por hoy. Sí. Claro. Usted ahorita tocó un tema sobre lo que es un santo, que tenemos que ser guiados por él y también, orar para volverle a ver. Y ustedes también, pero también yo quería preguntarle sobre esta parte que dice la palabra que él intercede por nosotros cuando somos indecibles. Eso también es otra modalidad del Espíritu Santo. Sí, cuando uno está orando en el Espíritu, uno experimenta un gemido, sobre todo por las almas. El apóstol Pablo dijo, yo vuelvo a sentir dolores de parto por ustedes los Gálatas acá. Pablo oraba tanto por ellos que él sintió dolores, eso es un gemido que uno siente. No gime por las almas, que uno lo que está haciendo ahí es pariendo almas espirituales. Ese también lo deja. Solo tenía como 4 años de conocer al Señor y yo no sabía. Pero cuando yo estaba viendo una hermana mía, ella se quería quitar la vida. Y yo me despertó temprano, a las 4:30, 5, y yo comencé a orar. Y bueno, yo me tiré sobre ella. Y yo comienzo a orar normal, yo comienzo a llorar y ya no se de aquí, de aquí. Cuando voy para allá, para donde ella estaba, yo estaba debajo del apartamento y estaba en la casa del padre comunicado. Él estaba en la cocina y comenzó a llorar cuando yo y me dijo que se iba a cortar a mí. Entonces yo entendí que estaba orando por ella. En ese momento y me dijo, yo todavía no conocía al Señor, pero es interesante. Y yo le dije, ella me dice a mí, Dios me trajo a mi mente el bebé. El niño tenía como 4 meses. Cuando yo se trae la imagen, ella reacciona. Y enseguida yo entro para allá para la cocina. Tempranito, yo no acostumbraba a ir para allá tan temprano. El apartamento comunicaba con la casa. Y comienza a llorar, y yo la oré. Y después al tiempito ella comenzó a congregarse también. Gloria. Entonces, Dios tomando así ya con el tiempo, ya yo sé. Hay veces que él me dice qué es lo que estoy llorando, pero hay veces que no sé, él es el que sabe. Y uno llora y de pronto hay personas en una iglesia, mi novia también a veces me toma llorando así, pero de vez en cuando. Y hay veces que me ha dicho el tema y a veces que no, pero es un momento de sueño. Yo quiero seguir llorando para Dios y para la salud. Amén. Bien bueno, como Dios lo bendiga. Su maestro Instituto Bíblico nos enseñaba que cuando uno ora en el Espíritu, uno está orando hasta por un chino. Gloria a Dios. Si uno sabe, pero Dios está haciendo algo. Así que el consejo es practiquen la oración en el Espíritu. Vamos a estar de pie, gracias a Dios. Padre, te adoramos, te bendecimos, te damos gracias, Señor, por esta palabra, Dios, que
Espero que haya sido de edificación, Señor. Síguenos ayudando, Dios, a enseñar, Señor, a capacitar a este pueblo. Y todo aquel que reciba esta enseñanza, Señor, Padre, se anime, tenga fe, Señor, y se llene de autoridad y poder para ayudar a los cautivos, a la necesidad espiritual que haya afuera, Señor. Bendice esta congregación, bendice al pastor, en Cristo Jesús. Amén y amén. Gloria a Dios. Gloria al Señor. Sí, ok. Le damos gracias al Señor. Hermanos, el día lunes vamos a hacer ayuno por Colombia. Vamos a orar, a orar. Son tiempos difíciles, ¿verdad? Entonces vamos a orar, pendiente para que